regresando del corte comercial y tomarme algunos minutos para charlar un poco, ¿no? Contarte el tema del día. Como te lo dije antes de irme a la pausa, yo le puse el título "El rey está desnudo", que es una frase que sobre todo en el ámbito político se usa muchísimo, que por ahí mucha gente, capaz que vos que me estás viendo o escuchando, la habrás escuchado alguna vez, pero a lo mejor no sabes de a dónde viene y por qué es la frase "el rey está desnudo". Te voy a contar una pequeñísima historia para que empecemos a aclarar y yo después a argumentar por qué digo que el rey, en este caso Javier Milei, está desnudo. Hay un escritor que escribió una vez una historia, casi una fábula, que dice que en la época medieval había un rey que era muy pomposo, le gustaba todas las cosas nuevas, extraordinarias, espectaculares. Y entonces llegaron a ese reino dos sastres que le dijeron al rey, le prometieron al rey que le iban a construir la vestimenta más espectacular, más hermosa y maravillosa que jamás ningún humano haya visto. Entonces, para eso le pidieron al rey: mire, necesitamos este tipo de tela, seda, oro, bueno, todo lo que se necesita para hacer una vestimenta pomposa y extraordinaria. Pero le dijeron al rey, el rey dijo: bueno, bárbaro, eso es lo que yo quiero. Nadie en el reino me ofreció hacer este tipo de vestimenta, porque yo soy el rey, soy el mejor de todo, soy el más lindo, soy el más inteligente, entonces necesito una vestimenta acorde a lo que yo soy. Entonces estos sastres le dijeron: ok, rey, pero esta vestimenta solamente la van a poder ver y apreciar quienes sean puros de corazón, sean honestos en su vida. El que no sea honesto no la va a poder ver, y el que no tenga bondad en su corazón tampoco. Entonces el rey les dio todas las cosas que estos dos sastres necesitaban, se encerraron en un lugar en el castillo y se hacían, ¿no?, de coser, de preparar, con todas las cosas valiosas que le habían pedido a ese rey. Entonces llegó un momento que el rey le dice a dos de sus lacayos: vayan a ver cómo marcha el tema de la vestimenta, porque dentro de una semana yo tengo un evento especial y entonces quiero lucir esta vestimenta. Esos dos lacayos se fueron, llegaron al lugar donde estos dos sastres o costureros estaban supuestamente haciendo la vestimenta del rey, y se dieron con que no había nada, que la verdad que no encontraron esa ropa maravillosa. Y entonces estos dos sastres vivos y estafadores le dijeron al lacayo: ustedes dos no la pueden ver porque no son puros de corazón ni son honestos. Ustedes son deshonestos, se portan mal, toman, chupan todo el día, le engañan a las mujeres, van a los prostíbulos. Entonces los dos lacayos, avergonzados, dicen: nosotros capaz que es verdad, sí, hacemos todo eso, entonces por eso no podemos ver la vestimenta del rey. Y cuando volvieron le contaron al rey que marchaba todo espectacular, que la ropa que le estaban preparando era inigualable, era una cosa maravillosa. Hasta que llegó el día que había que presentarle la ropa al rey. Llegaron estos dos sastres estafadores y le dijeron: acá le traemos, señor rey,
El rey, sabiendo que la condición que le había dado era que solamente esa ropa la iban a ver las personas puras de corazón y honestas, pero él no veía nada, pero tampoco quería tener la vergüenza de decir no la veo, porque eso iba a llegar a la conclusión de todos los que estaban en ese momento en la corte, de que él era un rey deshonesto y que no tenía bondad en su corazón. Entonces el rey dijo, oh, qué espectacular que está esta ropa, está buenísima, es lo que yo necesitaba. Y entonces salió el rey cabalgando en su brioso caballo y toda la gente del reino que sabía cuál era la condición que habían puesto estos dos sastres mentirosos, todos alababan y le gritaban al rey, qué linda ropa, qué lindo, espectacular su vestimenta, señor rey, porque ninguno quería aparecer como deshonesto y malo de corazón. Y mientras el rey cabalgaba desnudo, aparecía un niño entre el medio de la multitud y con la inocencia del niño le dice, el rey está desnudo. Porque el niño, en su inocencia, pudo ver la realidad, que todo el resto del reino, los que estaban en ese momento, sabían y veían que el rey estaba desnudo, pero nadie le quería decir hasta que vino la pureza de ese niño y dijo, el rey está desnudo. Esta parábola, esta historia, tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Nosotros en la Argentina hoy tenemos un presidente a quienes le hacen creer y él cree que viste la ropa más importante, más maravillosa del mundo y en realidad es un presidente, es un rey que está desnudo. Porque hay una realidad que todo el reino vive, que todo el reino la conoce, pero nadie le quiere decir, mucho menos los cortesanos, que esos dos sastres estafadores que se llevaron todas las riquezas, nunca la habían construido, nunca le habían hecho la ropa. Y en la Argentina pasa esto. Hay una enorme similitud desde esa historia, desde esa parábola, con lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Y te voy a decir por qué fundamento esta situación. Yo quiero que compartas solamente un minuto de este video que nosotros hemos conseguido de uno de los canales de noticias, creo que es de Crónica, porque hace algunos días, exactamente la semana pasada, Milei estuvo en un encuentro con los principales empresarios de la Argentina, habló durante una hora, hizo el diagnóstico de las bondades y del éxito de su gobierno, pero en un minuto todos los que estaban presentes allí y todos los que vimos después esa conferencia y después los millones de argentinos que se enteraron por las redes se dieron cuenta que en ese minuto ese rey, ese presidente está desnudo por las cosas que dijo. Ponelo directo. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Fundamento que Milei
está desnudo como el rey de la historia que te conté. Porque el presidente de la República Argentina dice que el costo del ajuste lo paga la casta, que el costo del ajuste lo pagan la gente del Estado. Seguramente el presidente que vive en un mundo absolutamente paralelo, yo quiero decirle a ustedes y al presidente que cuando él dice que el ajuste lo ha pagado la casta y que lo ha pagado los que necesitan del Estado, el presidente lo está llamando seguramente casta a las personas con discapacidad, a quienes le quitaron las pensiones, pero no conforme con eso, armaron supuestamente un modelo de negocio de corrupción para comprar o para facturar medicamentos con sobreprecios y artículos de ortopedia por un valor mayor de casi 4.200%, que debían ir para los discapacitados. A lo mejor el presidente dice o cree que la casta son esos discapacitados. A lo mejor el presidente cree que también son casta los jubilados de nuestro país, que hoy literalmente se están muriendo de hambre. ¿Cómo puede un jubilado, una jubilada en nuestro país vivir con 400.000 pesos? Vivir, comer y comprar sus medicamentos. De eso se ufana este presidente. Este presidente se ufana y cree que cuando habla de la casta seguramente debe hablar del desfinanciamiento en la salud pública, donde millones de argentinos que no tienen posibilidades de otra atención, de ir a buscar la solución a su salud, van a los hospitales públicos, seguramente desfinanciar la salud pública para él está bien porque lo está pagando la casta, y en definitiva los que van ahí somos los que no tenemos una obra social, somos los que no tenemos la posibilidad de tener una prepaga, y entonces tenemos que acudir a los hospitales, a los puestos de salud y a la salud pública en definitiva, para tratar de solucionar y de amortiguar nuestros problemas de salud. Cuando el presidente dice lo pagó la casta, seguramente se debe referir a la educación pública absolutamente desfinanciada. No le voy a contar a usted que me está viendo, que seguramente es docente, que sabe que este presidente le quitó el fondo de incentivo docente y que hoy el gobierno de Carlos Saadí se tiene que hacer cargo con recursos de todos los jujeños para que los docentes de la provincia no resintieran sus saberes mensuales. El presidente debe de estar contento por cuando dice que el ajuste lo paga la casta, debe ser las universidades públicas quien mañana van a tener una marcha multitudinaria en todo el país, y aquí como respuesta el presidente le acaba de firmar un decreto en horas de la tarde de hoy donde le corta 5.300 millones más a las universidades públicas de la Argentina. A lo mejor el presidente entiende por casta desfinanciar la obra pública, no construir viviendas sociales, que es la única posibilidad que la gente humilde, la gente pobre pueda acceder a una vivienda. A lo mejor el presidente, cuando habla de que el ajuste lo paga la casta, se debe referir a los montones de programas de salud que directamente cortó, dejando sin atención médica a muchísimos, a miles de argentinos y de argentinas que tienen problemas de salud grave, en algunos casos terminales, y que han tenido que suspender la medicación y su tratamiento. El presidente está desnudo. El que se cree rey está desnudo. Porque vive un mundo
paralelo que no vive la sociedad en general. Y ya son varios los niños en la Argentina que miran a la casa de gobierno y cuando aparece la imagen de Milei le dicen a los que están con ellos: el rey está desnudo. Porque aunque algunos crean que hay situaciones que son reales, eso, mis amigos, no significa que así sea. Y digo esto porque sigo viendo algunos canales de noticias y algunos periodistas que en algún momento me merecían mi absoluto respeto y que hoy cada día es mucho menos. Y entonces los veo a ellos tratando de defender y de contarle a la gente de que la vestimenta que tiene el rey es una vestimenta maravillosa, hecha de oro, con los mejores tejidos. Cuando el resto de los argentinos vemos que hay un rey que está desnudo. Veo medios y periodistas que se pusieron de acuerdo para contar esta mentira colectiva. Aunque estoy seguro que ellos individualmente se dan cuenta que lo que nos quieren hacer creer es solamente una mentira. El rey está desnudo, porque solamente los cortesanos y aún ellos, después de la reunión de gabinete que se llevó a cabo en estas últimas horas, se han empezado a dar cuenta que el rey está desnudo, pero nadie le quiere decir. Porque no tiene Milei la inteligencia que dice tener, porque su gobierno no es el gobierno exitoso que él cree, porque sus funcionarios cortesanos, que son los que viven de ese rey desnudo, le siguen haciendo creer de que tiene la vestimenta más hermosa. El rey está desnudo y será responsabilidad de cada uno de nosotros empezar a señalarle con el dedo y decirle la verdad, aunque no le guste, aunque le duela, de que no es el mejor presidente de la historia, de que no lleva las vestiduras más hermosas y maravillosas del mundo, sino que es un rey o es un presidente que se cree rey, que está absolutamente desnudo, sin políticas públicas, con recesión económica. Y tiene todavía el tupé este presidente que se cree rey de ponerse como ejemplo cuando dice: yo soy el presidente que más, o soy la persona que más está sufriendo la política económica. ¿Usted está sufriendo, presidente? 17 viajes a Estados Unidos en 2 años y medio. ¿Sabe quién está sufriendo la política económica suya? No es usted. Son los millones de laburantes que todos los días se levantan. Se aumenta el combustible, aumenta el transporte y aumenta absolutamente todo. ¿Usted, presidente, en verdad cree que es la figura preponderante del que más le está sufriendo el ajuste? Pregúntele a un jubilado cómo hace para vivir día a día. Pregúntele a las 21.939 empresas que cerraron definitivamente su puerta y sigue la lista. ¿Usted, presidente, cree que es el ejemplo del que más está sufriendo de su política económica porque no se aumentó los sueldos? Pregúntele
a los 561.000 argentinos que perdieron el trabajo por su política pública. ¿En serio, presidente, usted cree que es el que peor la está pasando y se muestra como ejemplo cuando hay miles de pymes y de comercios que han bajado definitivamente sus puertas para no abrir nunca más? ¿Usted en verdad, presidente, cree que lo que dijo en esa conferencia ante los empresarios argentinos, que usted sufre más que lo que sufre un niño cuando se va a dormir sin poder comer? ¿En verdad, presidente, usted cree que sufre más que una madre o que un padre que sabe que no tiene la posibilidad de darle un futuro mejor a sus hijos? ¿En serio usted cree que sufre más que un laburante de la construcción cuando no sabe qué hacer porque la obra pública ha sido destruida en la Argentina por su política económica? Vamos, presidente, sea un poco más respetuoso con nosotros los argentinos. Usted podrá creer que es el mejor presidente del mundo. Usted podrá creer que es el presidente barra rey que tiene la mejor vestimenta del mundo, bordada en oro. Pero hay millones de argentinos que estamos dispuestos a señalarlo con el dedo, como va a pasar mañana con la marcha de las universidades. Estamos millones en condiciones de señalar con el dedo, de decirle: usted, presidente, está desnudo. Usted, presidente, rey, está desnudo. Y como somos orgullosos de nuestro país y como somos orgullosos de nuestra educación pública, mañana empieza el principio del fin de este rey que todos los vemos desnudos, menos los cortesanos que todavía imaginan o nos quieren hacer creer que hay un mundo distinto. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante.